Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como les había anticipado en la sesión del viernes, vamos a realizar un par de ejercicios, entre comillas, prácticos, porque vamos a abocarnos al análisis y al diseño didáctico. Y para eso entonces vamos a partir mirando las actividades que estaban descritas en la última sesión a modo de resumen de esas actividades como formas de justamente aproximarse a la enseñanza de la ciencia, buscando algunos rasgos que podamos identificar como propios de la indagación, asumiendo o bajo el supuesto de que el modelo de enseñanza por indagación nos ofrece una posibilidad interesante y en muchos casos más efectiva para la enseñanza de las ciencias naturales. Por eso entonces las actividades que vamos a analizar en primer lugar tienen distintos focos, distintas características y algunas de ellas podrían eventualmente ser más propicias eh, para implementarlas de acuerdo con el modelo de indagación. Una vez visto ese ejercicio, vamos a realizar propiamente un taller, podríamos decir, o otro ejercicio un poco más, no de análisis, sino que de elaboración, en el cual el foco va a estar en transformar una actividad dada o una descripción de una actividad más o menos general para que se adecue o para que se aproxime a un modelo de enseñanza por indagación. Previo a partir entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Como les había anticipado, esa segunda parte del ejercicio de la clase, digamos, anticipa también va a estar muy relacionado con lo que hagamos en la segunda evaluación del curso, que será la evaluación de la segunda unidad. Entonces, las actividades que les había planteado y que les proponía utilizar a modo de ejercicio de análisis eran estas cuatro. Yo les había pedido que ustedes pensaran en cuál de estas actividades podía permitir la indagación. En síntesis, la actividad 1 consiste en la construcción de un modelo del sistema respiratorio, específicamente una construcción de un modelo concreto del pulmón o de cómo funciona el pulmón y el diafragma fundamentalmente. Una actividad que es relativamente utilizada, que es relativamente frecuente cuando se enseña, por supuesto, el sistema respiratorio. La actividad 2 es una actividad de recolección de muestras, específicamente de muestras vegetales, de plantas, y consiste, después de esa recolección de muestras, en clasificar y definir criterios de clasificación y agrupar esas muestras de acuerdo a esos criterios. La actividad 3 consiste en la comparación de información nutricional que corresponde a distintos tipos de alimentos, especialmente en comparación con tres alimentos que podríamos catalogar en términos generales como alimentos saludables. Y finalmente la actividad 4 consiste en realizar el seguimiento de un insecto, seguir el movimiento de un insecto sobre una superficie plana en la cual vamos dejando registro, vamos dejando una marca con un lápiz, ¿cierto?, del camino que sigue este insecto. No sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de hacerse esta pregunta, si estuvieron presentes o no en la clase anterior. ¿Tiene alguna de ustedes alguna propuesta, alguna sugerencia respecto de cuál de estas cuatro actividades podría ser más propicia o podría estar más próxima a un ejercicio de indagación o a una actividad indagatoria, de acuerdo a los criterios que comentamos previamente? ¿A alguien se le ocurre una sugerencia? Vamos a recordar los criterios que podríamos considerar o los elementos a tener en consideración para, para abordar o para realizar
actividad de este tipo. Indagatoria, quiero decir. En primer lugar, tener presente la posibilidad de que la actividad se incorpore o se inserte en una secuencia de aprendizaje que supone un ciclo de aprendizaje. Y ese ciclo, por lo menos en términos más simples posible, podría suponer o considerar un primer momento, una primera etapa de pregunta o de planteamiento de un problema, un segundo momento en el cual se realiza algún tipo de actividad, de acción o de exploración, en el sentido de que se trata de una actividad o un ejercicio práctico, y esa actividad o ese momento de acción sirve justamente para enfrentarse al problema o a la pregunta que se formuló inicialmente, y después de ese momento de actividad, un momento de reflexión a partir justamente de lo observado, lo registrado o lo medido eventualmente en el momento previo, con tal de contrastar en cierta manera lo que se observa en el fenómeno con las posibles respuestas que se dan a la pregunta. Entonces ahí tenemos un primer elemento a tener en consideración. Si es que tenemos una actividad, eventualmente aspiraríamos a que esa actividad, para que se aproxime a un modelo indagatorio, la podamos incorporar o contemple una secuencia que supone pregunta, acción y reflexión. Estas 4 descripciones son descripciones bien generales, entonces no está aquí probablemente la secuencia didáctica descrita en plenitud. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer con estas actividades es justamente situarlas en alguno de estos momentos de un ciclo de aprendizaje asociado a indagación. La pregunta entonces es, ¿cuál de estas actividades sería más pertinente o sería más fácil de incorporar en una secuencia de ese estilo? Un segundo elemento a tener en consideración tiene que ver con el tipo de pregunta o el tipo de planteamiento que puede desencadenar o que puede guiar un trabajo de indagación. Y allí distinguimos dos tipos de preguntas, las preguntas que les llamamos investigables, siguiendo a las autoras Fuhrman y Podestá, preguntas que de alguna forma necesariamente van a llevar al diseño de algún trabajo experimental o de alguna medición experimental, porque esas preguntas investigables justamente se focalizan en la búsqueda de relaciones o de comportamientos de algunos factores o variables que sean relevantes en el fenómeno. Y otro tipo de pregunta posible, que también serviría para desencadenar algún tipo de indagación, es lo que llamamos una pregunta orientadora, donde lo que hacemos es fundamentalmente enfocarnos o focalizar el ejercicio en el desarrollo de alguna competencia científica o de alguna habilidad científica más específica. Y por lo tanto no necesariamente una pregunta orientadora nos lleva al diseño de una medición o de un trabajo empírico. Segundo criterio entonces, ¿qué tipo de pregunta podríamos asociar a alguna de estas actividades con tal de que guiemos o de que promovamos una indagación? Un tercer elemento o tercer criterio a considerar tiene que ver con los roles del profesor y del estudiante. Allí vimos hace un par de clases una propuesta, unas categorías que sugieren algunos autores que distinguen tipos de indagación en función del nivel de involucramiento o de participación del profesor o de autonomía de los estudiantes. En la medida en que, considerando un problema de investigación que tiene pregunta, metodología y conclusiones, entonces, en la medida en que los estudiantes tienen más espacio, más autonomía para desarrollar esos 3 momentos, para desarrollar esos 3 aspectos del problema, se habla de una indagación abierta, mientras que si se trata de un planteamiento que es formulado por el profesor y una metodología que es propuesta por el profesor, y los estudiantes pueden llegar a conclusiones por su propia cuenta, entonces estamos en el otro extremo de la escala, donde hablamos de una indagación guiada. Y mientras en el punto intermedio, cuando el profesor plantea
la pregunta o el planteamiento inicial del fenómeno, y entonces los estudiantes pueden decidir sobre cómo estudiarlo, qué metodología usar para investigar, y finalmente qué conclusiones elaborar. Se trata de una indagación estructurada. Por lo tanto, el tercer elemento o tercer criterio a considerar tiene que ver justamente con cuáles son los roles que vamos a asumir, o que puede asumir el profesor y que pueden asumir los estudiantes al desarrollar la actividad. Y tenemos un cuarto elemento a considerar, que son una serie de condiciones o preguntas que podemos hacernos en relación a nuestra actividad, que por supuesto pueden ser una guía o una orientación acerca del tipo de modelo que estamos utilizando, específicamente del modelo indagatorio. Les vamos a revisar en breve esas preguntas, porque son una serie de preguntas que apuntan justamente a que la actividad se aproxime a un modelo indagatorio. Dicho eso, entonces, fíjense que, por ejemplo, la actividad de la construcción del modelo del aparato respiratorio, si nos situamos en un contexto dado, lo más probable es que esto se trate de una actividad señalada o indicada por el profesor, ¿cierto? O por la profesora. Están estudiando el sistema respiratorio y entonces están hablando o están discutiendo, analizando las estructuras y funciones de los órganos del sistema respiratorio, y en ese marco seguramente hay alguna explicación o alguna descripción acerca del funcionamiento del pulmón. Y entonces, para complementar esa explicación o esa descripción, la profesora o el profesor propone el desarrollo de un modelo concreto, y los estudiantes se abocan a la construcción de ese modelo. Lo más probable es que ese modelo sea indicado por el profesor, es decir, les diga explícitamente: traigan una botella plástica, traigan globos, traigan plasticina, elásticos y una pajita o tubo plástico. Y los estudiantes van a llevar esos materiales a la clase y el profesor les va a indicar qué es lo que tienen que hacer. En esa dinámica, si es que efectivamente ocurre así, la actividad 1, entonces resulta difícil visualizar cuál es la pregunta que podría haber sido formulada para responderla mediante esta actividad. Y en ese sentido, no se visualiza tan claramente el ciclo de aprendizaje en el cual estaría incorporada esta actividad 1. Por otra parte, tampoco queda tan claro que esta actividad nos permita, ya sea responder investigativamente una pregunta, es decir, realizar un diseño experimental. Resulta difícil de visualizarlo, y por otra parte tampoco vemos que haya o que se promueva explícitamente el desarrollo de alguna habilidad o de pensamiento científico. En ese sentido, entonces, la actividad 1 parece distar un poco, del modelo de enseñanza por indagación. Y en ese sentido, la actividad 1, pienso yo, podríamos descartarla. Es una actividad que sin duda podría ser pertinente y efectiva para complementar la comprensión de las estructuras y funciones del sistema respiratorio, pero así como está esbozada aquí, por lo menos, y sin más contexto, no parece muy propicia para implementar una enseñanza basada en el modelo de indagación. Algo semejante creo que podríamos decir sobre las otras actividades. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna sugerencia a propósito de lo que les estoy comentando. ¿Hay alguna actividad de las 4 que les pueda llamar la atención en el sentido de que sea más indagatoria que las otras? La, Profe, sí, adelante. la actividad 2 quizás, o la 4, Ujú, porque como por ejemplo en la 4 tendrían como que estudiar como el movimiento del lápiz, ¿o no? ujú. ¿Y cómo se imagina eso? ¿Cómo se imagina que se podría estudiar el movimiento del lápiz? Em,
Ay, no sé, o sea, como haciendo como un experimento y viendo como el proceso de... Ujú. Bueno, recuerden que lo vamos a ver en breve, pero un experimento tiene como, yo diría, rasgo clave el hecho de que mediante algún tipo de medición, algún tipo de observación de un fenómeno más o menos controlado, se analiza el comportamiento de algunas variables o de algunos factores claves en el fenómeno. Entonces habría que decidir, habría que focalizar, en este caso, el estudio del movimiento en torno a algunas variables que sean más o menos claves, más o menos claras también, y que puedan ser medibles, y entonces luego analizar de qué forma esas variables se comportan. En este caso, de lo que se trata es de colocar un insecto en una caja. Por supuesto, ese insecto está vivo, no se va a mantener estático, entonces va a moverse dentro de la caja en la medida en que no le permitamos escaparse, y la actividad consiste únicamente en seguir al insecto con el lápiz de manera que vayamos dejando marca, vayamos dejando huella en la caja del camino que sigue el insecto. En ese sentido, vista solamente así, por supuesto, así como está descrita la actividad, es una actividad bastante descriptiva. Lo que queremos es describir el movimiento del chanchito de tierra. Y entonces vamos dejando marca del camino que sigue al interior de la caja. ¿Se imaginan dónde podría estar situado curricularmente este ejercicio? ¿En qué se podría estar enseñando con esta actividad? El tema, por supuesto, sería movimiento. Y movimiento está asociado a una serie de conceptos propiamente físicos que a veces son muy cotidianos, pero que necesariamente hay que formalizar, y en ese sentido resultan difíciles a veces de conceptualizar, por lo obvio que suenan o que resuenan, digamos. Y justamente esta actividad podría ser propicia para tratar de precisar o de conceptualizar algunos de esos términos. Explícitamente estoy pensando, por ejemplo, que para poder hablar de movimiento tenemos que saber o tenemos que dominar la idea de posición. Nuestros estudiantes tienen que comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la posición de un objeto, o en este caso de un chanchito de tierra. Y también, por lo tanto, el movimiento está asociado justamente al cambio de posición de un objeto. Así es que si nosotros estamos dejando huella del camino que el chanchito de tierra sigue, lo que estamos marcando justamente son sus cambios de posición. Y en ese sentido, la actividad nos podría servir para ir precisando esas nociones, porque junto con el cambio de posición podemos también dejar registro o medición del tiempo, por ejemplo. Y entonces hacer un registro del itinerario del insecto. En el tiempo inicial, en el tiempo cero, cuando iniciamos la medición, el chanchito se encontraba en un cierto lugar. Después de 3 segundos se encuentra en otra posición. Y eso es justamente construir un itinerario del movimiento del chanchito de tierra, a partir del cual se puede obtener otra información, como por ejemplo la velocidad a la cual se mueve o el desplazamiento total que realiza, etcétera. Por lo tanto, es un trabajo o una actividad asociada seguramente al estudio del movimiento en el marco de una unidad didáctica sobre fuerza y movimiento, que podríamos encontrar en cuarto básico, por ejemplo. De todos modos, es una actividad fundamentalmente descriptiva, eh, probablemente de manera muy semejante a como describía el caso del modelo del pulmón. De nuevo, aquí se trata de un modelo concreto para tratar de representar o de expresar algunos conceptos que son más difíciles de definir, como son movimiento, posición, desplazamiento, velocidad. Entonces hacemos uso del modelo concreto para precisar o complementar nuestra explicación o nuestra definición de estos conceptos científicos. En ese sentido, la actividad 4 es bastante parecida a la 1.
Y por la misma razón resulta más difícil de imaginar un contexto en el cual la actividad 4 nos sirva para adecuarla a un modelo de indagación. Tendríamos que pensar en de qué forma esta actividad 4, como ejercicio práctico, digamos, podría servir para responder una pregunta, pensando en el ciclo, ¿cierto? Pregunta, acción, reflexión. Entonces, ¿de qué manera la actividad 4 permitiría responder una pregunta? ¿Y qué pregunta podría ser esa? Y en ese sentido, entonces, como resulta difícil visualizar esa pregunta, a pesar de que perfectamente bien alguien podría proponerla, parece ser que la actividad 4 resulta difícil o alejada de un modelo de indagación. Algo semejante ocurre con la actividad 2, a pesar de que en este caso no se trata de la construcción de un modelo, se trata de un ejercicio de clasificación solamente. Eh, Hay un momento de exploración propiamente, de búsqueda de muestras de plantas, ¿cierto? Y luego los estudiantes a partir de esas muestras deciden agruparlas en función de algunos criterios de clasificación. Eventualmente aquí sí tenemos el desarrollo explícito de una habilidad científica que tiene que ver con clasificar, con categorizar, con identificar criterios de comparación entre muestras. Y en ese sentido, tal vez podría caber la posibilidad de alguna pregunta orientadora que nos lleve a, o que pueda ser respondida mediante esta actividad. Sin embargo, a mí me parece que de nuevo se trata de una actividad bastante descriptiva, en el sentido de que los estudiantes lo que hacen es ir a buscar materiales para comparar semillas, flores y hojas, los recolectan y los separan en grupos en función de sus características. Entonces lo que pueden hacer ellos es justamente decir o describir la muestra total en función de esas características. Hay tantas semillas grandes, tantas semillas chicas, hay algunas flores de cuatro pétalos, hay otras flores de más pétalos, etc. Hacer ese tipo de descripción de la muestra. Ese tipo de ejercicio podría ser pertinente para una indagación, sin embargo, resulta de nuevo difícil imaginar qué pregunta investigable u orientadora es la que se respondería mediante ese ejercicio de clasificación. Distinto es el caso si preguntáramos algo así como de qué forma o qué es lo que produce que las flores tengan distintos aspectos, distintas características. En ese caso, entonces, mediante justamente las características estructurales de las flores, habría que buscar algún tipo de explicación para sus diferencias. Y eventualmente esa pregunta ya no es tan descriptiva, sino que requeriría justamente un ejercicio de indagación. ¿Qué es lo que hace que una planta tenga flores de 4 pétalos? ¿Por qué una planta tiene flores de 6 pétalos? Y así sucesivamente. Pero de la manera en que está descrita la actividad 2, parece ser más bien un ejercicio descriptivo, aunque de todos modos desarrollaría algún tipo de habilidad científica asociada a la clasificación. Así es que yo me quedaría con la actividad 3, en el sentido de que aquí vamos un poco más allá de la mera descripción. Efectivamente se puede hacer una comparación entre información nutricional y por lo tanto estamos comparando algún tipo de dato científico, de datos técnicos. Está, por lo tanto, la habilidad, por lo menos alguna habilidad asociada a la organización de la información o al análisis de datos, por ejemplo. Y eventualmente la comparación entre distintos tipos de alimentos y los alimentos que podríamos decir son más saludables nos podría llevar a elaborar conclusiones interesantes acerca de las características de los alimentos y las características de nuestra propia alimentación, a lo mejor. Entonces, la actividad 3 ofrece Profe, algunas posibilidades adicionales. Sí, dígame. por ejemplo, en la 3 se podría hacer una pregunta así como que si los alimentos contienen la misma vitamina, porque en este caso tendrían diferentes tipos de vitaminas. O sea, yo sé que el yogur tendría
la vitamina B12 al ser una proteína, Ujú. y lo demás supongo que tiene un distinto tipo de proteína, o sea, de vitamina. De vitaminas. Ujú. Claro, sin duda podríamos formular alguna pregunta asociada específicamente a las vitaminas presentes en estos alimentos, por ejemplo. Uno podría tratar de formular alguna pregunta investigable u orientadora de cualquier tipo que justamente ponga el foco en la presencia de ciertos tipos de vitaminas en los distintos alimentos. Por supuesto, en ese caso tendríamos que contar con la información nutricional en el sentido de que tenga ese nivel de detalle. No siempre toda la composición nutricional especifica cuáles son las vitaminas presentes en los alimentos. Por lo tanto, nosotros como profesora o profesores tendríamos que garantizar que la información que van a analizar nuestros estudiantes cuenta con ese dato, ¿ya? Pero efectivamente ahí tendríamos una línea de exploración, digamos. ¿Qué pasa con las vitaminas de los alimentos? Y entonces a lo mejor algo que nos interesa es comparar una dieta en la cual el estudiante se alimenta exclusivamente, o no exclusivamente, pero principalmente eh, por ejemplo, de pastas. Y entonces una dieta rica en carbohidratos y muy escasa en vitaminas, por poner un ejemplo. Y entonces comparamos la presencia de vitaminas en una dieta de ese estilo, que es muy abundante en masas, podríamos decir fideos, ¿cierto? Y que comparen la presencia de vitaminas en una dieta de ese estilo con una dieta que incorpora adicionalmente o principalmente elementos como el yogur, la manzana, la zanahoria. Y entonces podríamos justamente pedirle al estudiante que reflexione en torno a la importancia de las vitaminas o el efecto de las vitaminas, si es que el contexto de antecedentes que le presentamos es suficiente para elaborar justamente un análisis y una conclusión a partir de esta comparación que ellos van a hacer acerca de la composición nutricional. Así es que efectivamente tenemos ahí una posibilidad. Y lo mismo que podríamos hacer en torno a las vitaminas, lo podemos hacer en torno a cualquier otro nutriente que nos resulte de interés, o a lo mejor con una tabla nutricional completa, digamos, considerando todos los tipos de nutrientes. En ese sentido, efectivamente, la actividad 3 permite u ofrece algunas posibilidades adicionales. Por un lado, como planteaba, me parece, Sofía, la posibilidad de plantear alguna pregunta que se responde o que se puede empezar a responder a partir de esta exploración, es decir, de la comparación de información nutricional. Esa pregunta queda, por cierto, por definir, pero ya sabemos que podríamos pensarla como una pregunta investigable o como una pregunta orientadora. Sin embargo, en este caso, dado que se trata de datos ya recolectados o información ya disponible, lo más probable es que los estudiantes no tengan que recolectar estos datos. Entonces, ellos van a trabajar a partir del análisis de la información. Y en ese sentido parece que estamos focalizando una competencia científica más específica. Puede ser análisis e interpretación de datos, por ejemplo, o elaboración de conclusiones. Y por lo tanto, en ese sentido, parece más pertinente una pregunta orientadora que una pregunta investigadora. En cualquier caso, esa pregunta nos va a llevar justamente a una indagación. En la medida en que se puede ir respondiendo, realizando la actividad 3, y en la medida en que luego incorpora un momento, o se incorpora un momento de reflexión a partir de la comparación que les permite a los estudiantes llegar a conclusiones. Bueno, esa es un poco la secuencia justamente que, o los criterios o los elementos a tener en consideración cuando analizamos una actividad o cuando pensamos o proyectamos una actividad para implementar la enseñanza por indagación. Tener en consideración, en primer lugar, el ciclo de aprendizaje, pregunta, acción, reflexión. Por lo tanto, es en qué momento se inserta esta actividad 3. En el momento de acción, ¿de acuerdo? Allí los estudiantes van a tomar datos o van a observar tablas de datos, los van a comparar o a lo mejor tienen que partir analizando la composición nutricional de un alimento y recolectar eso en una tabla y compararlo con otra tabla, etc. Eso sería el momento de acción en este caso. Y por supuesto, para situarlo en el ciclo, entonces nos falta definir la pregunta, nos falta diseñar el momento de reflexión pertinente.
Ya sabemos que ese momento de pregunta podría adoptar dos caminos, pregunta investigable o pregunta orientadora. Algo ya dijimos sobre cuál podría ser más pertinente para este caso. Podemos adoptar una perspectiva o una definición en torno a cuál es el nivel de participación que voy a tener como profesora en este diseño, en esta actividad. ¿Quién va a formular la pregunta o el problema de investigación? Si lo formulan los estudiantes, entonces voy a optar por una indagación abierta, pero si en cambio formulo yo la pregunta, entonces puede ser que esté en una indagación estructurada o en una indagación guiada, dependiendo de la metodología del trabajo a seguir. Y eso entonces de alguna manera define o enmarca justamente el diseño del trabajo que quiero realizar con los estudiantes. Y finalmente habíamos comentado algunas posibles condiciones o criterios a tener presentes para tratar de evaluar la pertinencia de una actividad respecto de la indagación. No necesariamente esperamos que nuestras actividades respondan positivamente o afirmativamente a todas estas preguntas, pero en la medida en que algunas de ellas sí las podemos responder positivamente, entonces podríamos decir nuestra actividad sí es mejor o es más indagatoria que otra, digamos. No hay aquí un estándar, ni tampoco se trata de una definición o un procedimiento o un método específico, sino son orientaciones acerca de cómo la actividad cumple o no cumple con algunas de las características del modelo indagatorio. Por ejemplo, permite la actividad que los estudiantes expresen sus ideas previas o utilicen sus ideas previas. Por supuesto, eso va a depender de nuestro diseño, de qué manera podríamos lograr que en la secuencia que los estudiantes siguen partan o utilicen sus ideas previas inicialmente. En esta descripción de la actividad 3, como resulta todavía muy general y muy imprecisa, no hay una mención explícita acerca del uso de ideas previas. Entonces, a lo mejor en el diseño nuestro, lo que podemos hacer es incorporar alguna pregunta inicial acerca de cómo los estudiantes se imaginan que están compuestos los alimentos y cuál podría ser más parecido a la zanahoria, cuál podría ser más parecido al yogur, etc. En ese sentido, generar o abrir la posibilidad de que los estudiantes utilicen sus propias ideas previas sería una manera de ir adecuando la actividad para que se ajuste a la enseñanza por indagación. Y así sucesivamente. Algunas otras preguntas supone, por ejemplo, diversos caminos posibles de realización. Eventualmente nosotros le damos esta indicación general y los estudiantes son quienes deciden qué alimentos comparar, cómo compararlos. Nosotros no les decimos algo así como comparen la fila de los carbohidratos de los fideos con la fila de los carbohidratos del yogur, por ejemplo. Si no les damos ese tipo de indicación, sino que son ellos quienes se ponen de acuerdo acerca de qué comparar, cómo comparar. Y entonces cada grupo, cada estudiante va a seguir un camino propio para dar respuesta a la pregunta inicial. Entonces, eventualmente la actividad está permitiendo diversos caminos posibles de realización. Y en ese sentido se puede aproximar más o resulta más pertinente desde el punto de vista indagatorio. En cuanto, bueno, recuerden que esta tabla está alineada con algunas de las categorías de análisis que usamos para los 3 modelos de enseñanza que revisamos. Y por lo tanto, estas preguntas en este caso se asocian al rol del profesor. Aquí es importante siempre tener presente que cuando, en general, ¿no? Pero específicamente o especialmente cuando hacemos indagación, el rol del profesor está especialmente concentrado en el ejercicio de diseño, es decir, cada momento, cada etapa del trabajo del estudiante ha sido previsto, ha sido pensado por la profesora o por el profesor, quien justamente espera que ocurran ciertas cosas. Y por eso es el profesor quien ha organizado las acciones de manera que el trabajo que los estudiantes realicen se aproximen al propósito de aprendizaje que el mismo profesor o la profesora definieron. Y así sucesivamente. Cualquiera de estas preguntas justamente nos va a ir sirviendo a modo de orientación para
tratar de alinear o de aproximar nuestro diseño didáctico a un modelo de indagación. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que deben quedar muy pocos segundos de esta sesión, así es que para evitar que se interrumpa, voy a hacer una pausa, me desconecto y me voy a volver a conectar enseguida. ¿Ok? Ya, profe. Ya, gracias.